Tertium Organum. P. de Ouspensky. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Capítulo 10. La comprensión espacial del tiempo. Los ángulos y las curvas tetradimensionales en nuestra vida. ¿Existe o no el movimiento en el mundo? El movimiento mecánico y la vida. Los fenómenos biológicos como manifestaciones de movimiento que prosiguen en el espacio superior. La evolución del sentido del espacio. El crecimiento del sentido del espacio y la disminución del sentido del tiempo. La traducción del sentido del tiempo en sentido del espacio. Las trabas presentadas por nuestros conceptos, por nuestro lenguaje. La necesidad de hallar un método de expresar espacialmente conceptos del tiempo. La ciencia sobre la cuarta dimensión. Un cuerpo tetradimensional. La esfera tetradimensional. Sobre la base de todas las conclusiones efectuadas, debemos tratar de determinar ahora cómo podemos ver el mundo tetradimensional real que el mundo tridimensional ilusorio nos oculta. Hay dos métodos por los que podemos verlo. Por sensación directa, con el desarrollo del sentido del espacio y otras facultades superiores de las que hablaremos más tarde, o por una comprensión mental a la que se llega a través de una elucidación de sus posibles propiedades por medio del razonamiento. Antes, mediante razonamiento abstracto, llegamos a la conclusión de que la cuarta dimensión del espacio debe estar en el tiempo, o sea, que el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Ahora, hemos hallado pruebas psicológicas de esta proposición. Comparando la percepción del mundo por parte de diferentes órdenes de seres vivos, un caracol, un perro y un hombre, hemos visto cuán diferentes son para ellos las propiedades de un mismo mundo. Precisamente las propiedades que, para nosotros se expresan en los conceptos de tiempo y espacio. Hemos visto que deben sentir al tiempo y al espacio de modo diferente. Lo que es tiempo para un ser inferior, un caracol, se convierte en espacio para un ser de un grado superior, un perro. Y el tiempo de ese ser se convierte en espacio para un grado superior de ser, un hombre. Esto confirma la suposición antes adelantada de que nuestra idea del tiempo es esencialmente compuesta y contiene realmente dos ideas. La idea de cierto espacio y la idea del movimiento en ese espacio. O, para ser más exacto, el contacto con cierto espacio, del que solo estamos oscuramente conscientes, provoca en nosotros la sensación de movimiento en ese espacio, y llamamos tiempo a todo eso considerado junto, o sea, la oscura consciencia de cierto espacio y la sensación de movimiento en ese espacio. Esto último apoya el pensamiento de que, en vez de la idea de que el tiempo surgió de la observación del movimiento que existe en la naturaleza, la sensación real de movimiento y la idea de movimiento surgieron del sentido del tiempo, que no es sino un imperfecto sentido del espacio, o la línea fronteriza, el límite del sentido del espacio. Un caracol siente la línea como espacio, o sea, como algo constante. Siente el resto del mundo como tiempo, o sea, como algo que corre eternamente. Un caballo siente el plano como espacio. Siente el resto del mundo como tiempo. Sentimos la esfera infinita como espacio. El resto del mundo, lo que fue ayer y lo que será mañana, lo sentimos como tiempo. En otras palabras, todo ser siente como espacio todo lo que es abarcado por su sentido del espacio. Todo lo demás se refiere al tiempo, o sea, todo lo que se siente imperfectamente se refiere al tiempo. O podemos definirlo de este modo. Todo ser siente como espacio lo que, por medio de su sentido del espacio, puede representárselo como fuera de él mismo en las formas. Y siente como tiempo lo que es incapaz de representárselo en las formas. O sea, siente esto último como algo que corre siempre, inconsciente, tan inestable que ninguna forma podrá representarlo. El sentido del espacio es la facultad de representación en las formas. La esfera infinita, con cuya apariencia representamos a nuestro mundo, está cambiando constante e incesantemente. En cada nuevo momento no es más la misma que era el momento antes. Prosigue en ella un cambio continuo de cuadros, imágenes y relaciones.
Para nosotros semeja una pantalla cinematográfica donde las proyecciones de cuadros se siguen uno al otro en una corriente que fluye rápidamente. Pero, ¿dónde están los cuadros mismos? ¿Dónde está la luz que los proyecta en la pantalla? ¿De dónde provienen los cuadros y a dónde se dirigen? Si la esfera infinita es la pantalla cinematográfica, entonces nuestra consciencia es la luz. Penetrando a través de nuestro aparato mental, o sea, a través de nuestro depósito de impresiones, los cuadros, proyecta en la pantalla sus reflejos que llamamos vida. Pero ¿de dónde nos llegan las impresiones? De la misma pantalla. En esto estriba el aspecto más incomprensible de la vida como la vemos. Nosotros la creamos y obtenemos de ella todo. Imaginemos un hombre en una sala cinematográfica corriente. Supongamos que nada sabe sobre el funcionamiento de un cine, que ignora la existencia de un proyector a sus espaldas y de pequeños cuadros transparentes en una cinta móvil. Imaginemos que desea estudiar el cine y empieza estudiando lo que ve en la pantalla, tomando notas y fotografías, observando la secuencia de cuadros, calculando, construyendo hipótesis, y demás. ¿A qué conclusiones podrá llegar? Evidentemente, a ninguna hasta que dé su espalda a la pantalla y empiece a estudiar las causas de la aparición de los cuadros en la pantalla. Las causas están en el proyector, o sea, en la consciencia, y en las cintas móviles de cuadros, nuestro aparato mental. Son ellas las que deben ser estudiadas si se desea entender el cine. La filosofía positivista no estudia sino la pantalla y los cuadros proyectados en ella. Consiguientemente, para ella sigue siendo un acertijo perpetuo la cuestión de dónde provienen los cuadros y a dónde se dirigen, y por qué vienen y se van en vez de seguir siendo eternamente los mismos. Pero un cine debe ser estudiado empezando con el origen de la luz, o sea, con la consciencia. Luego, se debe pasar a los cuadros en la cinta móvil, y solo después se deben estudiar las proyecciones. Hemos establecido que un animal, un caballo, un gato, un perro, debe percibir los ángulos y curvas inmóviles tridimensionales como movimientos, o sea, como fenómenos temporales. Surge esta pregunta. ¿No podemos nosotros percibir también como movimientos, o sea, como fenómenos temporales, los ángulos y las curvas tetradimensionales? Habitualmente, decimos que nuestras sensaciones son momentos de consciencia de algunos cambios que tienen lugar fuera de nosotros, como la luz, el sonido y demás, todos estos vibraciones del éter. ¿Pero qué son estos cambios? Tal vez en realidad no haya cambios. Quizá lo que nos parece movimientos, o sea, cambios, sean en realidad los lados y ángulos inmóviles de algún género de cosas que existen fuera de nosotros, cosas acerca de las cuales nada sabemos. Puede ser que nuestra consciencia, incapaz de captar estas cosas por medio de los órganos de los sentidos, y de representárselas en su totalidad, como son, construya la ilusión del movimiento. Imaginando que algo se mueve fuera de ella, o sea, que son las cosas las que se mueven. Si esto es así, entonces el movimiento puede ser en realidad un derivado y surgir en nuestra mente ante su contacto con las cosas que ella no puede captar totalmente. Imaginémonos que nos acercamos a una ciudad desconocida que nace lentamente, o sea, que no existía anteriormente. Aquí apareció un campanario que antes no estaba allí. Allá desapareció un río que había estado visible durante largo tiempo. Nuestra relación con el tiempo es exactamente la misma. El tiempo gradualmente llega como si surgiese de la nada, y desaparece en la nada. Para nosotros, cada cosa está en el tiempo y solo una sección de la cosa está en el espacio. Transfiriendo nuestra consciencia de la sección de una cosa a las partes de ella que están en el tiempo, tenemos la ilusión del movimiento de la cosa misma. Esto lo podemos expresar así. La sensación de movimiento es la consciencia de la transición del espacio al tiempo, o sea, de un claro sentido del espacio a uno oscurecido. Y, sobre esta base, podemos llegar a un reconocimiento real del hecho de que percibimos como sensaciones y proyectamos en el mundo externo como fenómenos los ángulos y curvas inmóviles de la cuarta dimensión.
Es necesario o posible suponer, sobre esta base, que en el mundo no puede existir movimiento de género alguno, que el mundo es estático y constante, y que nos parece que se mueve y evoluciona simplemente porque lo miramos a través de la estrecha ranura de nuestra percepción sensoria. Una vez más volvemos a esta pregunta: ¿qué es el mundo y qué es la consciencia? Pero ahora la cuestión de la relación de nuestra consciencia con el mundo empezó a acercarse a una formulación clara. Si el mundo es un gran algo, que posee consciencia de sí, entonces nosotros somos los rayos de esta consciencia, conscientes de nosotros mismos, pero inconscientes de la totalidad. Si no hay movimiento, si nada hay que no sea ilusión, entonces debemos buscar más allá, en procura del origen de esta ilusión. Los fenómenos de la vida, los fenómenos biológicos, son muy parecidos al paso, a través de nuestro espacio, de algunos círculos tetradimensionales de gran complejidad, que consiste cada uno en una masa de líneas entretejidas. La vida de un hombre y de otro ser vivo semeja un círculo complejo. Siempre empieza en un punto, el nacimiento, y siempre termina en un punto, la muerte. Tenemos todo derecho a suponer que es un mismo punto. Los círculos pueden ser grandes o pequeños. Pero todos ellos empiezan y terminan del mismo modo. Y terminan en el punto en el que empezaron, o sea, en el punto del no ser desde el punto de vista físico-biológico, o en el punto de algún ser diferente desde el punto de vista psicológico. ¿Qué es un fenómeno biológico? El fenómeno de la vida. Nuestra ciencia no tiene respuesta a esta pregunta. Es un enigma. Un organismo vivo, una célula viva, un protoplasma vivo contiene algo indefinible, que distingue a la materia viva de la materia muerta. Sabemos de este algo solo a través de sus funciones. De estas funciones, la principal que falta en un organismo muerto, en una célula muerta, en materia muerta es la capacidad de reproducción. Un organismo vivo se multiplica interminablemente, absorbiendo y subyugando a la materia muerta. Esta capacidad de continuarse y subyugar a la materia muerta con sus leyes mecánicas es la función inexplicable de la vida, que muestra que la vida no es meramente un complejo de fuerzas mecánicas como la filosofía positivista trata de aseverar. Esta proposición, que la vida no es un complejo de fuerzas mecánicas, es confirmada también por el carácter inmedible de los fenómenos de movimiento mecánico con los fenómenos de la vida. Los fenómenos de la vida no pueden expresarse en fórmulas de energía mecánica, ni en calorías, ni unidades de potencia. Y el fenómeno de la vida no puede ser creado por medios físico-químicos artificiales. Si tomamos cada vida individual como un círculo tetradimensional, esto nos explicará por qué cada círculo desaparece inevitablemente de nuestro espacio. Esto ocurre porque un círculo termina inevitablemente en el punto en el que empezó. Y así, la vida de un ser individual, habiendo empezado en el nacimiento, deberá terminar en la muerte, que es el retomo al punto de partida. Pero durante este pasaje a través de nuestro espacio, el círculo emite ciertas líneas que, conectándolas con otras, producen nuevos círculos. Por supuesto, en realidad todo esto ocurre de modo muy diferente. Nada nace y nada muere. Pero así nos parece porque solo vemos las secciones de las cosas. En realidad, el círculo de la vida es solo una sección de algo, y este algo existe indudablemente antes del nacimiento, o sea, antes de la aparición del círculo en nuestro espacio, y continúa existiendo después de la muerte, o sea, después de la desaparición del círculo de nuestro campo de visión. Para nuestra observación, los fenómenos de la vida son muy similares a los fenómenos del movimiento, como aparecen a un ser bidimensional. Por tanto, pueden ser el movimiento en la cuarta dimensión. Hemos visto que el ser bidimensional considerará como movimientos de los cuerpos a las propiedades tridimensionales de los sólidos inmóviles, y como fenómenos de la vida a los movimientos reales de los cuerpos que prosiguen en un espacio superior. En otras palabras, el movimiento que sigue siendo movimiento en un espacio superior, a un ser inferior le parece un fenómeno de la vida, y el movimiento que desaparece en el espacio superior, convirtiéndose en una propiedad de un movimiento inmóvil, le parece un movimiento mecánico.
Para nosotros, el carácter inmedible de los fenómenos de la vida y de los fenómenos del movimiento es exactamente el mismo que el carácter inmedible para un ser bidimensional en su mundo con dos géneros de movimiento, de los que solo uno es real, y el otro, ilusorio. Hinton habla de esto en The Fourth Dimension. En la vida hay algo que no está incluido en nuestros conceptos del movimiento mecánico. Este algo es un movimiento tetradimensional. Si lo miramos desde el punto de vista más amplio, hay algo notable en el hecho de que donde entra la vida surge un conjunto de fenómenos enteramente diferentes de los del mundo inorgánico. Partiendo de esto, es posible presuponer que los fenómenos a los que llamamos fenómenos de la vida son movimientos en el espacio superior. Los fenómenos que llamamos movimiento mecánico son fenómenos de la vida en un espacio inferior al nuestro, mientras que en un espacio superior son simplemente propiedades de cuerpos inmóviles. Esto significa que si tomamos tres géneros de existencia, el bidimensional, el nuestro y el superior, esto demostrará que el movimiento observado por los seres bidimensionales en el espacio bidimensional es para nosotros la propiedad de los cuerpos inmóviles. La vida que se observa en el espacio bidimensional es movimiento como lo observamos nosotros en nuestro espacio. Y además, los movimientos en el espacio tridimensional, o sea, todos nuestros movimientos y manifestaciones mecánicos de fuerzas físicas y químicas, como la luz, el sonido, el calor y demás, son solo nuestras sensaciones de algunas propiedades de los cuerpos tetradimensionales, incognoscibles para nosotros. Y nuestros fenómenos de la vida son movimientos de los cuerpos de un espacio superior que se nos presentan como nacimiento, crecimiento y vida de seres vivos. Si presuponemos un espacio no de 4 sino de 5 dimensiones, entonces en él los fenómenos de la vida demostrarán probablemente que son propiedades de los cuerpos inmóviles, especies, variedades, familias, pueblos, tribus, y demás, y posiblemente solo los fenómenos del pensamiento aparecerán como movimiento. Sabemos que los fenómenos del movimiento o las manifestaciones de la energía están conectados con un gasto de tiempo. Y vemos que, con una transición gradual del espacio inferior al superior, los movimientos desaparecen, traduciéndose en propiedades de los cuerpos inmóviles. Esto significa que desaparece el gasto de tiempo y la necesidad de este. El ser bidimensional necesita tiempo para la explicación de los fenómenos más simples. Un ángulo, una inclinación, una cavidad. No necesitamos más el tiempo para explicar tales fenómenos, pero necesitamos explicar los fenómenos del movimiento y los fenómenos físicos. En un espacio superior aún, nuestros fenómenos del movimiento y los fenómenos físicos probablemente se verán, sin tiempo alguno, como propiedades de los cuerpos inmóviles, y los fenómenos biológicos, nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, se considerarán como fenómenos del movimiento. Así, vemos cómo la expansión de la consciencia hace retroceder la idea del tiempo. Vemos cuán enteramente condicional es esto. Vemos que con el tiempo se designan las características de un espacio superior al dado, o sea, las características de las representaciones de una consciencia superior a la dada. Para un ser unidimensional, todas las características del espacio bidimensional, tridimensional, tetradimensional y aún superior estriban en el tiempo. Todo esto es tiempo. Para un ser bidimensional, el tiempo incluye características de espacio tridimensional, tetradimensional y aún superior. Para un hombre, o sea, un ser tridimensional, el tiempo incluye características de espacio tetradimensional y superior. Así, cuando la consciencia y las formas de la percepción se elevan y se expanden, las características del espacio aumentan y las del tiempo decrecen. En otras palabras, el crecimiento del sentido del espacio prosigue a expensas del sentido del tiempo. O puede decirse que el sentido del tiempo es un sentido imperfecto del espacio, o sea, la facultad de la representación imperfecta, y que, cuando se perfecciona más, ingresa en el sentido del espacio, o sea, en la facultad de la representación en las formas. Si sobre la base de todos los principios que hemos esclarecido, tratamos de formarnos una idea del universo, por abstracto que aquella sea, será muy naturalmente un universo totalmente diferente del que acostumbramos representarnos.
En primer lugar, no dependerá del tiempo. En él, todo existirá siempre. Será el universo del ahora eterno de la filosofía india, un universo en el que no habrá antes ni después, sino solo el presente, conocido o desconocido. Hinton cree que con la expansión del sentido del espacio nuestra visión del mundo debe experimentar un cambio completo, y habla de esto en su libro A New Era of Thought. El concepto que nos formaremos del universo será indudablemente tan diferente de nuestro concepto actual, como la visión copernicana difiere de la visión más placentera de una tierra dilatada e inmóvil debajo de una bóveda vasta. En realidad, cualquier concepto de nuestro lugar en el universo será más agradable que el pensar que estamos en una esfera giratoria lanzada al espacio sin medio alguno de comunicación con otros habitantes del universo. ¿Cuál es entonces el mundo de muchas dimensiones? ¿Cuáles son los cuerpos multidimensionales, cuyas líneas y lados los percibimos como movimiento? Se necesita un grandísimo poder de imaginación para escapar, incluso por un breve momento, de los límites de nuestras representaciones y ver mentalmente al mundo en otras categorías. Imaginémonos algún objeto, por ejemplo, un libro, fuera del tiempo y del espacio. ¿Qué significaría esto último? Si tomamos un libro fuera del tiempo y del espacio, eso significaría que todos los libros que existieron existen o existirán, existen juntos, o sea, ocupan el mismo lugar y existen simultáneamente, formando como si fuera un solo libro, que incluye en sí mismo cualidades, características y atributos de todos los libros que son posibles en el mundo. Cuando simplemente decimos un libro, significamos algo que posee las características generales de todos los libros. Es un concepto. Pero el libro del que ahora hablamos no posee solamente las características generales, sino también las particulares de todos los libros en particular. Tomemos algunos otros objetos. Una mesa, una casa, un hombre. Imaginémoslos fuera del tiempo y del espacio. Tendremos objetos que poseen, cada uno de ellos, una cantidad tan infinitamente grande de atributos y características que la mente humana sería cabalmente incapaz de comprenderlos. Y si un hombre deseara comprenderlos con su mente, estaría obligado a dividir estos objetos de algún modo, a considerarlos primero en un sentido, en un aspecto, en una sección de su ser. ¿Qué es el hombre fuera del tiempo y del espacio? Sería la totalidad de la humanidad, el hombre como especie, el Homo sapiens, pero al mismo tiempo poseyendo las características, los atributos y las peculiaridades de todos los hombres en particular. Sería yo, usted, Julio César, los conspiradores que le asesinaron, y el diariero de la esquina ante quien paso todos los días, todos los reyes, todos los esclavos, todos los santos, todos los pecadores, todos considerados juntos, fusionados en un solo ser indivisible del hombre, similar al gran árbol que tiene corteza, madera y ramas muertas, hojas verdes, flor y fruto. ¿Nuestra mente podrá entender y concebir a tal ser? La idea de semejante gran ser inspiró a los artistas que crearon la Esfinge. ¿Qué es entonces el movimiento? ¿Por qué lo sentimos si no existe? Mabel Collins, escritora teósofa del primer período de la teosofía moderna, habla muy bellamente acerca de esto último en su poética Story of the Year. En la vida terrena no hay permanencia ni significado real, excepto en el contacto de las personalidades, y en el esfuerzo del crecimiento. Los que se llaman acontecimientos y circunstancias y se supone que son las realidades de la vida son meramente condiciones que producen estos contactos y permiten este crecimiento. En estas palabras resuena ya una novísima comprensión de lo real. Y, en realidad, la ilusión del movimiento no puede surgir de la nada. Cuando viajamos en el vagón de un tren y los árboles pasan velozmente ante nuestra ventanilla, adelantándose uno al otro, sabemos que este movimiento es solo aparente, que los árboles están inmóviles y la ilusión de su movimiento la crea nuestro propio movimiento. Tal como en estos casos particulares, así también ocurre, en general, en relación con todo el movimiento en el mundo material, cuya base, según los positivistas, es el movimiento en las partículas más diminutas de la materia.
Si bien reconocemos este movimiento como ilusorio, debemos preguntar si la ilusión de este movimiento no la crea algún movimiento dentro de nuestra consciencia. Esto debe ser así. Y, habiendo establecido esto, debemos tratar de determinar qué género de movimiento prosigue dentro de nuestra consciencia, o sea, qué se mueve y en relación con qué. H. P. Blavatsky, en su primer libro Isis in Velo, consideró la misma cuestión de la relación de la vida con el tiempo y con el movimiento, cuando escribió: tal como nuestro planeta gira una vez por año alrededor del Sol y al mismo tiempo gira una vez cada 24 horas sobre su propio eje, atravesando de tal manera circuitos menores dentro de uno mayor, así la labor de los períodos cíclicos menores se cumple y recomienza dentro del Gran Saros. A la revolución del mundo físico, según la doctrina antigua, la acompaña una revolución similar en el mundo del intelecto, la evolución espiritual del mundo que prosigue en ciclos, como la evolución física. Así vemos en la historia una alternancia regular de flujo y reflujo en la marea del progreso humano. Los grandes reinos e imperios del mundo, tras alcanzar la culminación de su grandeza, descienden otra vez de acuerdo con la misma ley por la que ascendieron, hasta que, habiendo alcanzado el punto más bajo, la humanidad se reafirma y remonta una vez más hasta la cima de su logro estando, por esta ley de progresión ascendente por cielos, algo más alta que el punto desde el que antes descendiera. La división de la historia de la humanidad en edades de oro, de plata, de cobre y de hierro, no es una ficción. Lo mismo lo vemos en la literatura de dos pueblos. A una era de gran inspiración y productividad inconsciente la sigue invariablemente una era de crítica y de conciencia. Una procura el material para el intelecto analista y crítico de la otra. Así, todos los grandes personajes que se erigen como gigantes en la historia de la humanidad, como Buda Siddhartha, Jesús, en el reino de lo espiritual, Alejandro de Macedonia y Napoleón el Grande, en el reino de las conquistas físicas, no fueron sino imágenes reflejas de tipos humanos que existieron 10.000 años antes, en el decimilenio anterior, reproducidos por los misteriosos poderes que controlan los destinos de nuestro mundo. No hay en todos los anales de la historia sagrada o profana, un personaje prominente cuyo prototipo no podamos hallar en las tradiciones semificticias y semirreales de las religiones y mitologías pasadas. Tal como la estrella, que brilla a una distancia inconmensurable encima de nuestras cabezas, en la inmensidad sin límites del cielo, se refleja en las tersas aguas de un lago, así las imágenes de los hombres de las eras antediluvianas se reflejan en los períodos que podemos abarcar en una retrospección histórica. Como es arriba, así es abajo. Lo que ha sido, retomará otra vez. Como en el cielo, así en la tierra. Todo lo que se dice acerca de una nueva comprensión de las relaciones del tiempo está obligado a ser muy oscuro. Esto es así porque nuestro lenguaje es totalmente inadecuado para una expresión espacial de conceptos temporales. No hemos obtenido las palabras necesarias para ello, carecemos de formas verbales. Hablando estrictamente, la expresión de estas relaciones, nueva para nosotros, exige algunas formas muy nuevas y diferentes, no verbales. La expresión de nuevas relaciones temporales necesita un lenguaje sin verbos. Se necesitan partes del lenguaje completamente nuevas, una cantidad infinita de palabras nuevas. Hasta entonces, en nuestro lenguaje humano, solo podemos hablar del tiempo mediante sugerencias. La esencia verdadera de él es inexpresable para nosotros. Nunca debemos olvidar esta inexpresabilidad. Este es el signo de la verdad, el signo de la realidad. Lo que puede expresarse no puede ser real. Todos los sistemas que hablan acerca de la relación del alma humana con el tiempo, todas las ideas de la vida después de la muerte, las teorías de la reencarnación, de la transmigración de las almas, todos estos son símbolos, que se empeñan en transmitir relaciones que no pueden expresarse directamente debido a la pobreza y la debilidad de nuestro lenguaje. No deben entenderse literalmente, tal como no se puede entender literalmente los símbolos y alegorías artísticos. Debe buscarse su significado oculto, un significado que no puede expresarse en palabras.
Una comprensión literal de estas formas simbólicas en ciertas tendencias de la literatura moderna, y el hecho de que se las asocie con las ideas de evolución y moralidad, consideradas en el sentido dualista más estrecho, deforman por completo su contenido interior y las priva de todo significado y valor.